Lo que vamos a hacer es trabajar con Stata el caso de la participación en turismo y lo vamos a hacer sobre todo poniéndole énfasis en la demanda del turismo doméstico, porque el turismo doméstico es uno de estos grandes desconocidos cuando se hace análisis económico del turismo. Me parece una buena oportunidad para estudiarlo de algún modo frente a lo que sería la demanda de turismo internacional. Lo vamos a hacer entendiendo la decisión de participación, y esta decisión de participación la vamos a trabajar de forma que entendamos cuáles son los determinantes de que las familias o los individuos decidan por qué hacen turismo doméstico. Pero esta decisión no es independiente de si han participado en el turismo internacional. Luego, estas son dos decisiones que se toman conjuntamente. Por tanto, lo que vamos a hacer es trabajar esta idea que nosotros desarrollamos en un artículo en el año 2011 que se titula The Role of Income and the Substitution Pattern Between Domestic and International Tourism Demand, y fue publicado en la revista Applied Economics. Lo que vamos a trabajar, vamos a replicar ese trabajo. Lo que vamos a hacer es, por tanto, trabajar con un modelo Probit bivariante porque está modelizando dos decisiones simultáneas de dos Probits simultáneos. Está trabajando un Probit simultáneo 0,1 de si participa a nivel doméstico y un Probit 0,1 de si participa a nivel internacional. Bueno, los motivos o los determinantes por los que las distintas familias participan en turismo pues son muy variados, pero podríamos encontrar algunos determinantes en común, como pueden ser la edad de la persona que está atendiendo a la encuesta, si sería una persona individual, o la edad de el cabeza o la cabeza de familia, el número de hijos que viven en esa unidad familiar, o también el número de personas en total que están conviviendo en esa unidad familiar, su localización, el clima de su entorno, su renta. Todo esto está condicionando tu decisión de participar en turismo y en definitiva tu elección de participar en turismo a nivel doméstico o internacional. Por tanto, como decía, tendríamos 4 posibles elecciones en total. No viajar. No viajar supondría un doble cero, porque no viajo a nivel doméstico, no viajo a nivel internacional. Hacer turismo doméstico solamente, por tanto sería un 1-0, solamente internacional 0-1 o ambos 1-1. El modelo econométrico, por tanto, sería un modelo Probit bivariante y hay un parámetro de interés que es esta ρ que lo vamos a utilizar como un contraste para ver en qué medida tiene sentido aplicar un Probit bivariante frente a dos Probits independientes. Si este valor ρ es significativo, distinto de 0, significa que efectivamente existe una correlación entre las dos decisiones que estamos estimando de forma simultánea. Si ρ en cambio fuese igual a 0, significa que estas dos decisiones pueden ser independientes y no tenemos por qué ejecutar un modelo Probit bivariante de forma simultánea, ¿vale? Las variables que estamos contemplando serían variables, por un lado, socioeconómicas, donde tendríamos en cuenta la renta disponible, el género, la edad, la educación, el estado civil, el número de niños y el número de adultos en el hogar, la ocupación profesional, ¿vale? Serían variables socioeconómicas que vienen de la encuesta que hizo hace ya unos cuantos años, en 1998, a propósito de los viajes que hicieron los europeos, en aquel momento era la Unión Europea de los 15, en 1997. Estamos hablando de una encuesta de 16.183 hogares, y esta encuesta lo bueno que tiene es que cuenta con la renta disponible. Desde entonces ha habido muchas otras encuestas, pero la renta disponible no es una variable que normalmente tengamos. Bueno, vamos a ejecutar el modelo y lo vamos a hacer. Bueno, el tamaño de la comunidad es otra de las variables.
con las que contamos en esta encuesta, pero el tamaño de la comunidad ya forma parte de las variables que están respondiendo al lugar de residencia. En el lugar de residencia hay otras cuestiones de interés, como puede ser el que exista un aeropuerto nacional o que exista un aeropuerto internacional en esa localidad donde vive esta familia o este individuo. El índice de precios hoteleros a nivel doméstico te puede condicionar porque te puede resultar más económico viajar fuera que viajar dentro de tu propio país. El índice de clima. El índice de clima también es fundamental para entender en qué medida me conviene también viajar fuera frente a hacer turismo a nivel doméstico, así como en la naturaleza que hay en el entorno doméstico, si contamos con costa o si contamos con una frontera cercana al lugar de residencia y el patrimonio cultural con el que contamos. Todas estas son características que de algún modo nos están haciendo más atractivo el hacer el turismo doméstico frente al internacional. ¿Vale? Entonces son cuestiones que podríamos intentar responder. Bueno, nos vamos a ir a Stata y vamos a abrir el fichero de DTA de esta práctica 1 del tema 3 sobre participación y vamos a contar también con el doFile donde arrancamos con este use que viene a cargar el fichero DTA. Bien, lo que vamos a hacer en esta práctica es ir salpicando con algunas ideas relacionadas con el uso de Stata a la vez que manejamos el concepto del tema en cuestión. Entonces, un elemento interesante que también podemos aprender en esta práctica es el empleo de macros. Las macros son un elemento de programación muy flexible y muy útil en Stata. Y aquí tendríamos una primera macro. Esta macro es una macro global y lo que estoy haciendo es llamarla, darle un nombre a esta macro global, que sería socioec, que lo que viene a hacer es contemplar una lista, en este caso una lista de variables, que contemplarían el conjunto de variables socioeconómicas. ¿Vale? Tendríamos luego otra macro que llamaríamos marital, que tiene que ver con si el individuo está soltero, está casado, está viviendo como si estuviese casado, está divorciado o está separado. Después tendríamos otra tercera, donde tiene que ver con la ocupación del individuo. Y una cuarta que tiene que ver con los atributos del lugar donde vive este individuo o esta familia. ¿Vale? Que sería el clima, como decíamos, la costa, el tamaño de la comunidad, si hay un aeropuerto nacional, uno internacional, los precios hoteleros en su entorno y el grado de naturaleza que hay también en su entorno, para hacer que su entorno sea algo más atractivo y le ayude a retenerlo como turista doméstico a la hora de tomar una decisión de si viajar a nivel internacional o no. Bueno, podemos ejecutar estas macros globales, control D, ahí estarían ejecutadas y para saber utilizarlas lo que vamos a hacer es un descriptivo y este descriptivo es el zoom, como vimos en una práctica anterior, y lo que vamos a hacer es ponerle un dólar delante para hacer referencia a la macro socioec. ¿Vale? Entonces si hacemos un zoom con este dólar y el nombre de la macro, lo que va a hacer es que directamente me va a hacer un zoom de todas estas variables. Vamos a hacerlo. Ahí estaría. ¿Vale? Y esto es interesante porque me va a ayudar a comprobar en qué medida la base de datos pues está bien y no tiene muchos errores. De entrada lo que estamos viendo es que tenemos una variable renta que tendría un número de observaciones de 16.013. La media de la renta, que sería mensual, es de 1.791 euros. El mínimo es un 0 y el máximo es 7.146. ¿Vale? Este mínimo de 0 habría que estudiarlo, habría que trabajar porque ese individuo ha puesto 0
y habría que entender si es un fallo en la encuesta y habría que trabajarlo, ¿vale? Lo mismo podría ocurrir con otras variables. En el caso del género, pues es un 0,1, 48% es un 1, que en este caso representaría a un hombre, y el resto, que es algo menos de un 52%, pues sería una mujer. Luego en este caso está bien, la encuesta está bastante equilibrada también en ese sentido. Cuanto a la edad, pues vemos que es entre 15 años y 99 años. Habría que revisar este 99 también y los años que puedan tomar valores extraños, por si acaso se trate también de errores de codificación. Con la educación pasa lo mismo, tendríamos aquí un 99 que hay que vigilar. Aquí estaría el número de niños, que se mueve entre 0 y 9, y el número de adultos entre 1 y 9. Esto sí parece que estén bien. Bueno, no vamos a entrar ahora a, a ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Vamos a asumir para acelerar el ejercicio que esto está bien. Yo creo que habría que hacer un esfuerzo en entender esos errores, pero por lo pronto vamos a dejarlo así. Podríamos hacer también un summarize de los atributos, que serían todos estos de aquí. Lo que nos está diciendo es que el clima se mueve entre 0 y 12. La variable clima en concreto lo que nos está recogiendo es el número de meses al año con lo que llamaríamos buen clima. Este buen clima atiende a tres vallas. Una valla de lluvia al mes, volumen total de lluvia. Otra valla de lluvia, que sería la lluvia promedio, que habría, o sea, durante cuántos días al mes se está lloviendo, no el volumen total, sino cuántos días en el mes hay lluvia, también en promedio. Y la temperatura, también en promedio. Entonces se crean estas tres vallas de forma que si un mes en una región supera tres vallas críticas en cuanto a volumen de lluvia, días de lluvia y temperatura, significa que en ese mes pues hay un buen clima, que sea lo suficientemente agradable como para hacer turismo, sobre todo de cara al exterior, de cara a dar un paseo de forma agradable. El tema de la costa es binaria, si esa región tiene costa o no tiene costa. Tamaño de la comunidad se mueve entre 1 y 11. El número de aeropuertos nacionales que hay en esa región, entre 0 y 14, y el número de aeropuertos internacionales. Hotel Price viene a ser un índice de precios, o una especie de indicador de precio que se mueve entre menos 69 y 2760. Naturaleza tiene que ver con el área total de naturaleza disponible en cada región. A nivel de atributos nos movemos en lo que sería un NUTS 2, que es el nivel regional equivalente a una comunidad autónoma en España. Entonces NUTS 2 sería el total de regiones que hay en la Unión Europea, en este caso de los 15, que estaría representando a estos atributos. ¿Vale? A nivel individual, pues los 16.003 individuos pues son distintos. Bien, lo siguiente que podemos hacer es echarle un vistazo a nuestras variables de interés. Nuestras variables de interés son estas dos, on y out, que tiene que ver con la variable binaria de si hacemos turismo a nivel doméstico o internacional. Podemos hacer un zoom primero de ambas. Y lo que nos está diciendo es que en promedio, este O nos está diciendo que en promedio el 27% de los individuos de la muestra están haciendo un turismo doméstico, mientras que el 30% están haciendo turismo internacional. La variable está bien capturada, 16.003 individuos han dado respuesta a esto y se mueve entre 0 y 1 con esta medida aquí. Ahora, más interesante puede ser hacer una tabla cruzada que nos muestre en qué medida hay interrelación entre estas dos, on y out. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos preguntamos es si la gente que hace turismo doméstico también hace internacional, o la gente que no hace turismo doméstico es porque hace internacional o viceversa.
ejecutamos y esta tabla cruzada es una información muy interesante. Fíjense que en total tendríamos 16.013 y lo que me está diciendo es que la combinación 00 es de 7.736 individuos en la muestra que no hacen ni turismo nacional ni turismo internacional. Tendríamos en el otro caso un 1-1 de 929 encuestados que están haciendo ambos tipos de turismo, ¿vale? El 0-1 aquí sería que sí hace internacional pero no hace nacional, y el 1-0 que sí hace nacional pero no internacional, ¿vale? En total, de la encuesta de los 16.000, aquí tendríamos estos otros totales, ¿no? 11.197 no hacen turismo internacional, 4.816 sí, y a nivel nacional tendríamos 11.623 que no hacen turismo nacional y 4.390 que sí hacen turismo nacional. ¿Vale? Esta tabla cruzada la podemos enriquecer si nos ayuda a sacar, por ejemplo, porcentajes a nivel de fila. Para eso le añadimos una opción, sería esta comma row, y me está dando, a nivel de fila, me está dando ya los porcentajes. De forma que este 66,56% está recogiendo el peso de 7.736 sobre 11.623, ¿vale? Trabajamos sobre fila. Y el 33,44% el peso de 3.887 sobre 11.623, ¿vale? Luego, condicionado, y esta es la forma de leerlo, condicionado a que no hacemos turismo nacional, el 66% no hacen tampoco turismo internacional y el 33% sí hacen turismo internacional. Ahora, condicionado a que sí hacemos turismo nacional, el 78,84% no hace turismo internacional y el 21,16% sí hace turismo internacional. ¿Vale? Es muy útil de cara a entender probabilidades condicionadas. Podríamos hacer lo mismo a nivel de columna y la lectura vendría ahora en este sentido, ¿vale? Este 69,09 me está indicando el peso que tiene 7.736 sobre 11.197. Y por tanto, condicionado a que no hacemos turismo internacional, me está diciendo que el 69% tampoco haría turismo nacional y el 30,91% sí haría turismo nacional, ¿vale? Y así trabajaríamos el resto. Podríamos poner las dos conjuntas y ya tendríamos una lectura todavía más completa. Hasta aquí lo que sería el análisis descriptivo. Podemos hacer ahora un modelo bivariante que lo que me va a trabajar es el modelo donde de forma simultánea intento entender los determinantes por los que la gente hace turismo nacional y por los que hace turismo internacional. Entonces, ¿cómo representamos en Stata esto? Bueno, yo ya sé que el código es bprobit, pero si no lo supiéramos, podríamos irnos aquí a comando y podríamos poner en la ayuda help probit o bivariate probit, perdón, help bivariate probit, y él va a buscar y nos va a dar distintas opciones. Entonces la primera opción que me sale, bivariate probit regresión, sería este bprobit. ¿Vale? Yo le puedo dar aquí y él me está comentando en la ayuda cómo trabajar. Me está diciendo que el bprobit sería poner bprobit, poner la primera variable dependiente, la segunda variable dependiente y aquí variables independientes. Esto es en el caso en el que estas variables independientes sean comunes entre estas dos. Si no lo son, pues podríamos poner paréntesis como yo he hecho. Ahora lo veremos. ¿Vale? Podríamos poner una coma con opciones adicionales que vienen explicadas aquí. ¿Vale? En principio, una de las más habituales sería no constant, si no quiero que me trabaje con una constante para cada modelo. ¿Vale? Es algo, como siempre digo, las opciones es algo voluntario. Bueno, otra cuestión que podemos hacer una vez que hemos llegado aquí, si queremos entender un poco mejor esto, es abrir el PDF. Le podemos dar clic y me abre un PDF donde me explica
ejemplos de cómo podemos trabajar con el probit bivariante. ¿Vale? Aquí tendríamos un pequeño menú donde tendríamos distintos ejemplos. Aquí tendríamos Remarks and Examples, le damos, y aquí me está trabajando ya un primer ejemplo, ¿vale? Donde estaría interpretando esta salida, está interpretando el parámetro raw, como yo les comentaba antes, ¿vale? Y aquí tendríamos los store results, que ahora también los podemos comentar, ¿vale? Entonces viene muy bien echarle un vistazo a estos PDF. Además, me explica también la formulación, si quiero saber exactamente cómo se puede aplicar. Y la otra cuestión en la ayuda, que siempre viene bien, es ver también, ¿vale? Y también podemos ver la forma de trabajar la posestimación, ¿vale? Aquí igualmente lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Bueno, volviendo a Stata, ya sabemos que podemos ejecutar un probit bivariante, ya sabemos que sería de esta forma, pondríamos un bprobit, yo abriría un paréntesis, pongo la variable que quiero explicar o un igual, y aquí pongo el conjunto de variables que creo que pueden tener relevancia. Esto sería una forma de hacerlo, lo marcamos, vamos a control D y se ejecuta el modelo. Bien, aquí estamos viendo el número de observaciones que al final ha considerado en el modelo, que son las 16.013. Está haciendo un contraste de Wald que está comprobando en qué medida hay significatividad global en el modelo y está calculando la máxima verosimilitud de este modelo. Este modelo podríamos comparar la máxima verosimilitud con modelos que estén de algún modo anidados, sobre todo si vamos modificando y eliminando una variable o añadiendo una variable y haciendo un test paso a paso. Lo que vamos a hacer es interpretar por ahora la salida, sobre todo en términos de significatividad y en términos de signo. El valor del coeficiente no es directamente interpretable, sino que lo que vamos a hacer es trabajar ya sea con efectos marginales o con elasticidades. Y entonces ahí sí podemos interpretar ya el resultado de ese efecto marginal o de esa elasticidad. El coeficiente que sale aquí, lo que podemos es ver en qué medida el signo es positivo o es negativo y en qué medida es significativo. En el caso de la renta, vemos que es positivo y vemos que es significativo, ¿vale? Sin ningún problema. Tenemos una renta al cuadrado, que lo que nos ayuda es a ver el efecto no lineal, que es negativo. Luego, efectivamente, hay un efecto de desgaste de la renta según va incrementándose, un efecto de desgaste sobre la probabilidad de hacer turismo doméstico. Es negativo el signo de la renta al cuadrado y es significativo. Si miramos en el caso de out, la renta igualmente es positiva, también es significativa y también tiene un efecto de agotamiento, ¿vale? Porque también es negativo esta renta al cuadrado. Luego hay un efecto no lineal de agotamiento en la renta, como cabría esperar, también significativo. Bien, esto mismo podríamos hacerlo para el resto de variables. Puede ser interesante, pues por ejemplo, mirar children. Por ejemplo, con children, lo que vemos a nivel doméstico es que el número de hijos tiene un efecto positivo y significativo para el turismo doméstico. Si miramos children a nivel internacional, vemos todo lo contrario. A mayor número de hijos, la probabilidad de hacer turismo internacional es negativa y además significativa, ¿vale? Entonces, esto es la forma con la que yo trabajaría ahora mismo. Y la tercera cuestión, además de significatividad y signo, sería el coeficiente ρ. Y el coeficiente ρ me está diciendo que es significativo y me está diciendo que es negativo. Luego existe una relación significativa, luego hemos hecho bien haciendo un probit bivariante y además la relación es negativa, es decir, no van precisamente de la mano
el hacer turismo doméstico e internacional, sino que de algún modo están compitiendo entre sí y el signo es negativo, ¿vale? Mientras más turismo doméstico estoy llevando a cabo, menos probabilidad de que haga internacional y viceversa. Bien, lo que haríamos con este tipo de modelos es comprobar la significatividad, insisto, e ir montando el modelo que creamos más correcto e ir eliminando variables que no son relevantes e ir incluyendo otras que sí lo son, hasta el final concretar. Supongamos que este es el modelo válido y lo vamos a mantener, lo vamos a seguir trabajando. Hay una cuestión que es interesante cuando trabajamos con encuestas, y es que muchas encuestas pues se han hecho con un muestreo que está ponderado. Y estos muestreos ponderados lo que nos obligan después es a considerar estos pesos de forma que no todas las observaciones sean iguales, tengan el mismo peso. Si las observaciones tienen pesos distintos, esto lo podemos contemplar. Y la variable, en nuestro caso, que captura estos pesos es esta V9 que tendríamos aquí. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Stata considera los pesos, los podemos mirar, podemos irnos a la ayuda, weights. Stata contempla 4 tipos de pesos. Un primer tipo de pesos, que es F-weights, lo que viene a hacer es contemplar el número de observaciones que son idénticas. Por ejemplo, si tenemos 5 observaciones en nuestra muestra final, a lo mejor la observación 1 representa a 100 personas idénticas. La observación 2 representa a 50. Luego el F-weight sería 100 para la observación 1 y 50 para la observación 2. Pero esto nos obliga a que los pesos sean números íntegros, no tengan decimales. ¿Vale? La otra opción es trabajar con un P-weights. Los P-weights serían pesos muestrales si permiten una ponderación. ¿Vale? Sería, bueno, los vamos a ver. Los nuestros son precisamente del tipo P-weight. Vamos a hacer un zoom de V9. Fíjense que la media es precisamente 1. ¿Vale? Pero el valor mínimo es un 0,1195 y el valor máximo es un 4,5417. Esto lo que nos está diciendo es el peso en términos relativos que tiene cada observación. ¿Vale? De una que tendría muy poco peso, 0,11, hasta una que tendría mucho peso, 4,5. En este caso, vamos a trabajar, por tanto, con un P-weights. ¿Vale? Lo podríamos hacer como simplemente le vamos a incorporar exactamente el mismo comando que antes, pero vamos a abrir un corchete al final y le vamos a poner que pweight es igual a v9. Pero el resto exactamente igual. ¿Vale?